Crear es vivir dos veces, dijo Albert Camus. Y es que para Camus, la creación es una forma de rebeldía humana contra el absurdo. Quiero contarles cómo la rebeldía me definió como persona y de cómo logró generar en mí la creatividad. Desde hace 30 años experimento con sabores que excitan el paladar. La naranjilla, el mortiño, el taxo, la guanábana, el chocolate, el café. Toda esta mezcla de frutas y sabores me llevan a este increíble mundo donde las papilas gustativas entran en un trance y nos hacen soñar. Cada bocado despierta en mí mucha curiosidad y me lleva a otra dimensión. Es abstracto y solo se siente cuando la saliva se junta al sabor. Para mí comienza el camino a la creatividad. Me crié en un entorno de padres inmigrantes. Mi madre alemana, mi padre francés. Llegaron después de la Segunda Guerra Mundial para buscar una vida que Europa no les podía ofrecer. En mi casa se hablaban 4 idiomas y se servían menús de 3 culturas diferentes. Esa mezcla de culturas ha hecho que yo mire el mundo desde muchos puntos de vista. De esa etapa de mi vida, puedo decir que fui afortunada en recibir muchos estímulos como las artes plásticas, la música clásica, el arte culinario, y me permitieron desarrollar la imaginación y, por tanto, la creatividad. A los 12 años comencé a practicar el atletismo. El deporte me convirtió en una persona disciplinada, me enseñó la importancia de trabajar en equipo, lo estratégico que es el deporte competitivo, la importancia de la motivación entre compañeros y el confiar en los demás. Estudié artes visuales y comunicación en California y seguí con mis estudios y seguí con mi deporte. Tuve la suerte de entrenar con la élite mundial del atletismo y mi meta era llegar a las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984. También jugaba fútbol en el equipo de la universidad y desgraciadamente pocos meses antes de las Olimpiadas me fracturé la pierna. Mis sueños se vinieron abajo, se terminó mi carrera deportiva. Con mi tiempo hubiera estado en la final de los 400 metros con vallas de las Olimpiadas. En ese momento que pude haberme sentido frustrada, aprendí que no hay fracasos, sino lecciones en la vida. Sin embargo, es un evento que marcó mucho mi vida y me puso a prueba. Hice un cambio muy importante. Dejé la adicción a la adrenalina y me enrumbé en el camino de la creatividad. A los 25 años, comencé a trabajar en Teleamazonas como productora del noticiero. A pesar de que era un entorno muy interesante, apasionante, lleno de retos, ir al trabajo era como subirse a una montaña rusa. Para mí, vivir el mundo del periodismo era vivir en un constante vértigo. Sentía que necesitaba hacer algo mío, necesitaba ser mi propio jefe y, sobre todo, sentía que quería ser libre. Decidí hacer algo que tenga que ver con el negocio familiar, el Cirano. Con mi hermano Cristian creamos Corfú, una heladería artesanal, un producto transparente, natural, auténtico, con texturas y sabores que nos hacen acuerdo a los sabores caseros. La intención era rescatar nuestra tradición en cuanto al helado. Comenzó una nueva etapa en mi vida. Era todo menos lo que había soñado. No era libre, ser mi propio jefe era durísimo.
La- las jornadas laborales eran interminables. La mente no descansaba nunca. Siempre estaba pensando en cómo resolver los problemas. Los 10 primeros años, rara vez tenía un fin de semana libre. A mis 28 años vivía mi primera experiencia de cómo ser una emprendedora. Un término que hoy en día todos los millennials los usan. Si supieran lo que verdaderamente es tratar de ser un emprendedor. Logramos nuestro sueño. Creamos un concepto local, natural y transparente. Hoy en día reciclamos el 95% de nuestra basura. Tratamos todo el agua que sale de nuestra planta y con eso regamos los parterres públicos y los jardines que nos rodean. Apoyamos a pequeños productores de materias primas y creamos un espacio donde podemos ir con nuestros amigos a disfrutar de un helado, de un café, de un desayuno, conversar, compartir y sentirse parte de una comunidad. Con el tiempo nos dedicamos a proyectos agrícolas como el café y el cacao. Tuvimos una plantación de café, un proyecto social que tenía como fin mejorar las plantas de los cafetales en el Ecuador. Nos involucramos en el proceso de agricultura, tratamos con los campesinos, entendimos sus dificultades. Y hoy por hoy tenemos una pequeña plantación de café orgánico en Galápagos y también una plantación de cacao orgánico en las costas de Esmeraldas, en que estamos involucrados en todo el proceso, desde la siembra, la cosecha, la fermentación, el proceso del chocolate, hasta la venta final al cliente. El Corfú me dio una estabilidad económica que me permitió incursionar en otra dimensión creativa. En mis tiempos libres, entre helados y administración, encontré tiempo para dedicarme a las artes plásticas. Aquí comenzó este maravilloso camino que es para mí el diseño aplicado de objetos utilitarios. Comencé a diseñar joyas, esculturas, alfombras y a experimentar con todo tipo de materiales como la paja toquilla, el crin de caballo, el bambú, la cerámica, los textiles artesanales y los bordados que son parte de nuestro país. Es un mundo ilimitado, de infinitas combinaciones, que al final me lleva a seguir conectando ideas existentes para encontrar nuevos caminos. En 1995 abrí Alquimia, un espacio en donde se juntan todas estas ideas. El concepto de la tienda es tener objetos utilitarios diseñados por mí y por otros diseñadores en colaboración con artesanos que trabajan con materiales locales y con técnicas de nuestra cultura. El propósito es apoyar y ayudar que mejoren sus diseños, sus técnicas, enseñarles cómo valorar su trabajo, sus horas de producción y lograr que tengan un sustento viable. En el 2002, un año muy especial para mí, a los 42 años nace mi única hija. Momentos de mucha alegría en la familia, pero a los pocos meses fallece mi hermano y mi padre, compañeros de vida y de trabajo. Mi vida cambia drásticamente y me pone nuevamente a prueba. Aprendí una nueva lección: aceptar y vivir el presente. Me hago cargo del negocio familiar, el Cirano, un legado familiar importantísimo. Desde aproximadamente 300 años amasamos pan en nuestra familia.
Para mí este entorno no era desconocido. Desde muy pequeña, gozaba de ir al trabajo con mi padre, me sentaba en su mesa de trabajo y admiraba cómo ensamblaba sus tortas y las decoraba. Yo trataba de emularle, hacía mis travesuras, mezclaba sus ingredientes a mi manera y me los comía a escondidas. Desde entonces ya tenía ese bichito de la creatividad culinaria. Asumí el reto de gerenciar el Cirano sin cuestionarme mucho. Tomé las riendas del negocio familiar que mi padre había fundado en 1958 y este año estamos cumpliendo 60 años de vida. Mi día a día se desarrolla en muchos procesos creativos, desde cómo crear un producto que puede encantar a los paladares, pasando por las estrategias comunicacionales y administrativas, hasta crear objetos utilitarios. La creatividad, por definición, no tiene una fórmula ni una receta. Las mejores ideas nacen en momentos de atrevimiento y locura. No estudié administración de empresas y tampoco una carrera que tenga que ver con alimentos. Manejo una empresa de 400 personas, creamos un promedio de 60 productos al año, hacemos 800 productos frescos todos los días, logro que el día a día mi gente se alinee con la idea de creatividad y de la innovación. Ese proceso de la creatividad no se da porque hay un equipo estructurado y sólido que me acompaña, aprendo con ellos y apoyan incondicionalmente a mis locuras. Todo mi proceso, desde el atletismo, el periodismo, los helados artesanales, la creatividad en el mundo del arte y finalmente el tomar las riendas del negocio familiar, donde se juntan todas las fases de mi vida, ha sido un constante camino de reinventarme, tomando riesgos, el abrir un camino diferente al anterior, sin el afán de seguir un cliché, sino de seguir el instinto, sin pensar en qué está de moda, sin pensar si va a ser importante o no. Cuando uno comienza a irse por lo que los otros están haciendo, o preguntar al consumidor qué es lo que quiere y seguir las tendencias de las redes sociales, es demasiado tarde. Para ser innovadores hay que aprender a buscar caminos diferentes e inusuales. Sean creativos, miren dentro de ustedes, observen el comportamiento de la sociedad que les rodea. Júntense con seres creativos, compartan sus ideas con otros. Es así que se logra la innovación. Busquen muchas opciones para el mismo concepto. Un concepto nuevo es la combinación de ideas existentes que luego evolucionan. Sueñen mucho y sobre todo desaceleren sus mentes. Desconéctense, tengan momentos de aburrimiento, mediten, porque es en ese momento que la mente comienza a pensar diferente y es creativa. Tengan la valentía de seguir su pasión, de equivocarse y de seguir su intuición. Confíen en sus ideas y trabajen mucho en ellas. Vivan el presente intensamente, como predican los budistas. Hay que disfrutar el camino más que el llegar a la meta. Esta es mi historia, de cómo ser deportista, artista, creativa y desestructurada. Tuve ideas para crear emprendimientos que de alguna manera mejoran la vida de las personas que están involucradas en estos proyectos. Reinventarse continuamente es un camino intenso.
lleno de pasión, retador y extremadamente gratificante. Y como dijo Albert Camus, crear es vivir dos veces. Muchas gracias.